Buen día, ¿se escucha? Sí, buenos días. Buen día, sí, se escucha. Buen día. Bueno, ¿cómo andan? ¿Ya prontos para la revisión o todavía falta? Chiquilines, Luis va a estar entrando ahora en un ratito, está con algún problema técnico, así que vamos a ir empezando nosotros y vamos avanzando. Como les decíamos el otro día, la idea de esta clase es trabajar con las dudas que ustedes tengan, es decir, no entrar a resolver cosas que a nosotros nos parezcan o que, o que sean ejercicios predeterminados, sino que vamos a ir por las dudas de ustedes y de repente a partir de esas dudas reforzando otras situaciones que nos parezcan importantes. Así que bueno, el que quiera empieza, plantea la consulta que tenga y la vamos resolviendo, la vamos tratando de explicar por acá. Profe, Sí, yo quería saber cómo diferenciar cuando en la reposición, en el asiento de reposición, ponemos fondo fijo o banco. Porque me tocaron, hice unos ejercicios que pensaba que era banco, pero en realidad a fecha de balance o algo así, fondo fijo. ¿Se puede explicar más a fondo eso un poquito? sí. A ver, nosotros hicimos algún ejercicio en clase. La reposición general del fondo fijo, déjame que comparto un Excel y lo vamos analizando desde ahí un poquito. La reposición general del fondo fijo es que de este lado vas a tener gastos, vas a tener IVA, vas a tener adelantos y de este lado vas a tener la cuenta banco, así donde vas a reponer hasta el importe que te corresponda para llegar al efectivo que se fijó como total de fondo fijo. En algunos ejercicios lo que a ti te plantean es que la empresa registró algo mal. Concretamente, eran los últimos dos ejercicios cortitos que están en el libro. Allí lo que te decían es, mira, estás a cierre de ejercicio y hay saldos que están mal. Y en la letra lo que te induce es a darte cuenta que en realidad el crédito lo que hizo la empresa fue gastos, no sé, adelantos, y de este lado puso fondo fijo. Es decir, si vos no hubieras hecho ningún asiento previo, este de acá está mal, siempre está mal. El tema que a veces la empresa se equivoca y hace esto, y entonces tú para corregir tenés que dar de baja este fondo fijo, es decir, lo tenés que debitar esta partida y acreditar banco para que quede correcto. Pero digo, si la pregunta es ¿cuándo acreditas fondo fijo? La respuesta es nunca, porque está mal en la reposición. El tema es, te puede aparecer la cuenta fondo fijo vinculado a algo que tú ya hiciste y que estaba mal. Y ahí lo que corresponde es corregir la cuenta de fondo fijo, probablemente contra la de banco. Es decir, si la empresa hizo esto que yo te pinté acá en amarillo, lo que vos vas a terminar haciendo como corrección es de fondo fijo a banco, ese es el contrasiento ajuste que te deja bien los saldos, porque acá anulás lo que habías hecho mal en fondo fijo vuelve a tener el saldo correcto y banco termina estando acreditado por el importe de la reposición. No sé si va por ahí la pregunta. Sí, profe, gracias, se entendió. Bárbaro. Pero siempre está mal, chiquilines. Justo nosotros cuando empezamos el tema, empezamos a registrar, les dijimos, cuídense de no poner el crédito en la cuenta fondo fijo cuando hagan la reposición. Entonces, en un asiento normal siempre va a estar mal
si la empresa hizo mal la registración, tienen que corregir y anular lo que hubiera hecho con fondo fijo en la reposición. ¿Ah? Pero a fecha de balance sí estaría bien. Si Perdón. pasara una excepción, digamos, a fecha de balance y no lo repuso, lo va a tener que hacer contra fondo fijo. Sí, perdón. Ahora entendí cuál era por dónde podía venir la consulta. Sí. Esta, digamos, situación general durante el ejercicio. ¿Está bien? Supónganse que a fecha de balance nos dicen que en la planilla había, no sé, gastos de adelanto por 200 y gastos de luz por 500. ¿Está bien? Entonces, estamos a cierre de ejercicio. Se hace el último día y ahí tenemos dos chances. El último día mandamos a hacer la reposición. ¿Tá? Entonces, si se hace la reposición, ahí lo que hacemos es la reposición común, es decir, ahí haremos adelantos por 200 y gastos generales, por 500 contra banco 700. Esto en caso de que se haga la reposición en el último día. Lo que nos pueden llegar a decir, o creo que está en una de las diapositivas del teórico, es que ese último día no se hace la reposición. Entonces, si no se hace la reposición, esto mismo que hicimos acá, nosotros no vamos al banco a buscar el dinero, por lo cual en ese caso también acá vamos a poner fondo fijo, ¿está bien? Pero es una excepción, es que no voy a buscar el dinero al banco y que no hay reposición. Esto se hace el último día del ejercicio, supónganse que estamos cerrando en diciembre, se hace el 31/12, ¿tá? Y ¿qué vamos a hacer al día siguiente, el 1 de enero, si no fuera feriado, y tuviéramos que ir a reponer este fondo fijo ahora sí, porque, digamos, lo del 31 de diciembre lo registramos porque no podemos dejar comprobantes fuera de la contabilidad. Pero esta reposición entonces la vamos a ir a hacer el 1 de enero, el primer día hábil del ejercicio siguiente. Y bueno, ahí sí, cuando vayamos haremos fondo fijo a banco por los 700 al inicio del otro ejercicio y luego de haber emitido el cheque y de haber ido a buscar el dinero. ¿Tá? Pero esto es una situación bien excepcional. En general, en la práctica, las empresas tratan de no complicarse con estos ajustes, entonces lo que hacen es habitualmente van y reponen. Pero si les pasara la excepción, que es esta, no hacer reposición, hacen esto a cierre de ejercicio. ¿Se entendió el asiento? Sí. Sí. Claro. Bien. Por las dudas, ya que estamos en fondo fijo, acuérdense que la cuenta de fondo fijo, a ver, solo se debita cuando la creamos, ¿sí? Y cuando la aumentamos, es decir, y todo esto va vinculado no a la operativa de pagar o de cobrar cosas, sino a que la empresa decida, es decir, que la organización decida que va a ser A o B con el fondo fijo, es decir, A o B en el sentido de voy a mantener 100 pesos o voy a mantener 200. ¿Tá? Y que los créditos, bueno, es cuando nos salimos del fondo fijo, cuando decimos muy complicado, me vuelvo a la caja tradicional, o cuando lo reducimos, ¿tá? Pero no reducirlo por pago, sino reducirlo a través de una decisión que es financiera, que es administrativa. ¿Tá? ¿Más dudas, chiquilines?
A ver, ¿qué hacían si yo tenía que...? Sí, a ver, contame. Sí, buenos días. Buen día. Yo ayer estaba repasando ejercicios, y en un ejercicio me topé que decía que el fondo fijo era de 12.000, Sí, ¿no? Para pagos hasta 3.000. Y luego cuando van a los días, a los movimientos, dice que se encontró en el fondo fijo, o sea, en manos del cajero, se encontraron 8.500 pesos en efectivo y comprobantes por 3.000. En ese caso lo que yo tengo es un sobrante. o sea, vos Porque no tenés me... 8.500 en efectivo. Sí, Sí. y 3.000 en comprobantes. Bien, y del otro lado tu fondo fijo, 12.000. De 12 era. 12.000. A ver, ¿qué les parece a los demás? ¿Sobra o falta? Buen día, Luis, ¿cómo andás? Oigan, Fernando, ahí pude volver. Bien, bien. Para mí sobra, o sea, para mí es un sobrante de caja. Porque si Ah, yo tengo hasta 12.000, ¿Cuánto deberías tener? Para mí tenés un faltante de fondo fijo. ¿Se acuerdan quién nos decía el debería? ¿Cuánto deberíamos tener? piensen en el arqueo. ¿Cuál es nuestro fondo sujeto a arqueo? El deber ser. perdón, sí, tendría un faltante de 500 pesos porque falta el complementarlo. Ahí va. Este es el deber ser y este de acá es el tengo o el real. ¿Está bien? Entonces, lo que tú tenés ahí es 11.500 y lo que deberías tener es 12. En realidad tenés menos de lo que deberías tener, te falta dinero. Lo demás, Solo lo registramos como fondo fijo faltante caja. cuando haces la reposición, no, lo que haces es faltante de arqueo o de fondo fijo, ¿sí? Como quieras llamar, perdón. Lo pones en una cuenta de pérdida que lo puedes llamar faltante de arqueo, faltante de fondo fijo. Eso va por 500. Después vas a registrar 3.500, bueno, en los rubros que correspondan a los comprobantes. Y como lo vas a registrar en la reposición, del otro lado vas a tener banco que te va a quedar, perdón, acá eran 3.000 los comprobantes. Perdón. Y acá en banco vas a estar reponiendo 3.500. Te traes ese dinero y en el fondo fijo te van a quedar los 8.500 en efectivo y los 3.500 del banco. Quedas en 12. ¿Correcto? Bien, gracias. Por nada. Profesor, yo tengo una duda. ¿Y cuando tengo un sobrante de caja y hago la reposición, Sí. cómo hago? Porque los No. comprobantes... Lo primero es no te lo lleves. Si te sobra, te sobra. Déjalo en el fondo fijo. Pero haces, mira, suponete que esto fuera así, que acá tenés comprobantes por 4.000. Entonces, es la situación inversa. Entonces, lo que vos vas a hacer, esto no va a estar. Acá vas a poner los 4.000, no sé, en las cuentas que sean, no importa. Y acá vas a poner un sobrante, medio parecido a lo que hacíamos en el arqueo de caja. Ah, está bien. Pongo, en donde pongo cuando hago la reposición, pongo sobrante al lado de banco. Acá, exacto, pones en el crédito sobrante, porque acordate que los faltantes los trabajamos como pérdida y los sobrantes como ganancia. Sí. Obviamente siempre decimos en la práctica esto, primero se investiga, tratan de llegar a ver cuál es la diferencia y que no sea un error, porque a veces en primera instancia parece que falta sobra y lo que hay es un error y lo corregimos, pero
suponemos que llegamos a esta instancia, ya revisamos y nos dimos cuenta que cobró mal o que le ingresó mal dinero o pagó de menos. Y bueno, está ahí sobrante a ganancia, faltante va a pérdida. Bien. Gracias. Por nada. Los demás, chiquilines, Profe, sí. entonces cuando repones tenés que evitar las pérdidas, ¿no? Cuando armas el fondo fijo. Sí, o sea, por eso yo decía, a ver, el primer asiento que habíamos hecho, por acá arriba. Yo decía, esto que está acá arriba es la reposición genérica, ¿está? Esto de acá. O sea, vos haces gastos, IVA, adelantos, o sea, pueden ser cuentas de pérdida o pueden ser cuentas de activo, cuenta de pasivo, ¿está? Esto que está en amarillo. Entonces, vos lo que vas a hacer es debitar en función de los comprobantes que tenés en la planilla del fondo fijo y vas a acreditar banco por el dinero que te traes mediante un cheque, ¿está? Pero estas cuentas que están acá, y sí, si vos tenés, por ejemplo, comprobantes de luz, de agua, esas van en gastos. Ahora, como en este caso, si pagaste un adelanto de sueldo, eso es una cuenta de activo y la vas a tener en el asiento también. No son solo pérdidas, son las cuentas que te surjan de los comprobantes que tenés en la planilla. ¿Se Gracias. entiende? Sí, se entiende, gracias. Por nada. Si tienen más dudas, pueden ser de fondo fijo o de lo que se les ocurra, ¿eh? De los otros temas, de la vida, de lo que quieran. Yo tengo una duda, pero es más de teórico, de la parte de normas contables. Sí, dale. No entendí muy bien cuál es la diferencia entre depositarlo en custodia o en gestión de cobro. Te cuento, a ver, la custodia en realidad, en realidad no es cesión de cobro, es al cobro. La custodia lo que implica es que el banco, generalmente esto se hace con un banco, ¿no? Entonces hay una empresa, junta todos los cheques que tiene en la empresa, los cheques diferidos, incluso los conformes puede ser también, se los lleva al banco y le dice, mira, te los dejo para que me los cuides hasta el día del vencimiento. El día del vencimiento, la empresa va al banco, lo retira, el banco se los entrega y es la empresa que decide qué hacer, es decir, lo puede depositar o lo puede endosar o hacer lo que quiera con esos cheques y esos conformes. Cuando es un depósito al cobro, ahí el servicio es, te lo cuido y además el día que vencen, te los deposito o te cobro el conforme y te deposito el dinero en la cuenta, ¿tá? Es un servicio como un poco más amplio, es decir, cuando vos depositas algo al cobro, es custodia más el envío al cobro. La custodia solo te lo cuido y el día del vencimiento pasa a ser un problema tuyo de nuevo. ¿Se entiende ahí la diferencia? Sí, y ellos hacen la gestión de cobro y todo Cuando es al cobro, sí, el banco ahí lo que hace es, suponete que son cheques diferidos, el banco ahí toma al día del vencimiento los cheques diferidos esos que tienen custodia, te los deposita en tu cuenta y después te manda un comprobante del depósito y bueno, y si hubiera alguna devolución te avisa que algunos de esos cheques no se pudieron cobrar, ¿tá? Y cuando es conforme, el banco lo que hace la gestión de cobro y de repente si 2, 3 días, una semana, eso se acuerda entre el cliente y el banco, después del vencimiento el cliente no vino, el banco te avisa y te dice, mira, esto que me dejaste para cobrar, no vinieron a pagarlo y te pregunta qué hacer. Y capaz que ahí el cliente le dice, bueno, quédatelos hasta que venzan, hasta que pasen 30 días o devolvémelos que yo voy a empezar gestiones de cobro. ¿Tá? Pero es como un acuerdo lo que se va haciendo entre el banco y el cliente. Bien, gracias. Por nada.
¿Más dudas, chiquilines? Em, ¿qué pasa? ¿Cómo registro si en mi fondo fijo yo tengo autorizado a hacer pagos hasta 2.000 pesos en efectivo y viene un gasto de 2.500 si lo hago en efectivo? ¿Qué hacen ahí? Primero no se debería de pagar y en caso de que se pague hay que registrarlo, pero también marcarlo que es un error, que es un incumplimiento de la empresa, con las normativas de la empresa. Bien, ¿y dónde registras? En la planilla. Ahí está. Está muy bien lo que dijeron las dos. Acuérdense que, primero, yo puedo tener una autorización de que 2.000 o más chico va en efectivo y de ahí para arriba va con cheque, pero en un momento puede pasar que la empresa paga 2.500 en efectivo. Entonces, siempre recuerden que nuestra registración va a ir acorde a lo que pasó de verdad, a lo que pasó en la realidad, y la realidad es que pagué en efectivo, y si pagué en efectivo en un sistema de fondo fijo, lo que corresponde es la planilla, registrar en la planilla y en la reposición después pasar al libro diario, ¿tá? Obviamente, como eso implica que genere una excepción o que estoy violando directamente el sistema de fondo fijo, en lo administrativo, ya no lo contable, vamos a tener que analizar si eso se hizo porque había una autorización adecuada de la persona o de las personas que debían autorizar eso, o si fue algo que el cliente se la jugó, perdón, el cajero se la jugó solo, y bueno, ahí habrá que tomar las medidas administrativas que correspondan, ¿tá? Pero en lo que nos interesa para estos ejercicios, en la registración, vamos contra la planilla y ahí registramos ese gasto, aunque sea por mayor importe que a priori estaba autorizado. ¿Está bien? Ahí, Fernando, hicieron una pregunta que está buena para, ya que estás con el Excel, mostrarles. Sí. Dice, profe, cuando te preguntan en un ejercicio cuánto es el saldo del fondo fijo a tal día, ¿tengo que ir a la planilla o al saldo contable? Porque el saldo es el monto determinado y la planilla va a tener un importe distinto. A ver, hacemos una encuesta, a ver, si les preguntan eso. El fondo fijo siempre sería el mismo, ¿no? Exacto. O sea, si a mí me preguntan el saldo de fondo fijo, es el saldo de la cuenta contable, es lo que la empresa decidió mantener como fondo fijo. Es decir, para contestar eso, a mí no me importa saber si el fondo fijo yo estoy pagando, si pagué cosas, si hice la reposición hace 2 minutos, si no la hice. Es como que no miro para el lado de la planilla. Lo único que miro es el mayor de fondo fijo y lo que resolvió la empresa en su momento. Ahora, si la pregunta fuera ¿cuánto hay disponible en el fondo fijo? Ahí sí, el disponible es el dinero con que cuenta el cajero. Ahí sí tengo que ir a la planilla y miro la columnita aquella que decía saldo de efectivo, ¿tá? O le cuento el dinero, digo, no sé, eso como quieran, depende del procedimiento que estén haciendo. Pero cuidado porque como saldo es el de la cuenta contable. ¿Ah? Está buena esa pregunta porque a veces después cuando viene esa queja de que me faltó tiempo y dice, porque tenía que hacer la cuenta con el fondo fijo, que los comprobantes, no me dio el tiempo de contestar eso. En realidad esto sale de la letra. La respuesta a esta sale de la letra. Ustedes le tienen que decir cuánto vale el fondo fijo. O supónganse que también una cosa que les pueden plantear es que cuando miraron la planilla había, como decíamos hoy, había comprobantes 10.000, bueno, no sé si puse, creo que ahí es un 10.000, y que además el cajero tenía efectivo por 4.000 y además les dicen que no había diferencias, o sea que se hizo el arqueo y que estaba bien. ¿Tá? Y esta es otra forma de que les pueden preguntar, bueno, ¿cuál era el saldo del fondo fijo? ¿Tá?
¿Cuánto es el saldo del fondo fijo si yo tengo estos datos? Y no hay diferencia, dijo. No, se portó bien el cajero, no hay diferencia. 14.000. 14. Ahí está. ¿Y si hubiera una diferencia de 1000? ¿Cómo? ¿Y si hubiera una diferencia de 1000 con el saldo? Hago el arqueo y encontré Ya, eso y una diferencia de 1000. ¿Pero a favor o en contra? 14 igual. Un faltante, perdón. Creo que dije diferencia y no Sí. faltante. Siguen siendo 14, pero tenemos la Sí, falta. 14. A ver qué les parece a los demás. Yo digo, voy a hacer el arqueo y encuentro comprobantes por 10, efectivo por 4, y detecto que hay una diferencia de 1000. De faltante, con el fondo fijo. Tenían 15. Serían 15 Ahí va. si tengo un Bien. faltante. Claro, porque si ustedes tienen la ventaja de que ya saben hacer un arqueo, ¿qué tendríamos en los fondos arqueados acá nosotros? Si tenemos estos tres elementos, estos dos elementos, comprobante y en efectivo, tendríamos fondos arqueados 4.000, ¿estamos de acuerdo? En los fondos sujetos desconocemos el saldo, pero sabemos que tenemos comprobantes, imagínense, de egreso, de fondo fijo por 10.000, y ahí sabemos que tenemos el faltante ese de los 1.000, ¿sí? Entonces, ahí tienen que restablecer el saldo contable. Acuérdense cómo les quedaría, ¿está? Si saben hacer, ya saben, lo pueden razonar directamente de una sin problema, pero ustedes tienen la ventaja de que ya vimos cómo se hace un arqueo, entonces ya saben cómo juega este faltante. Ahí va. Entonces, si les hubieran dicho no hay diferencia, vienen por acá y dicen esto suma 14.000, y como nosotros sabemos que en la planilla del cajero lo que tiene en efectivo más los comprobantes tiene que ser igual al saldo del fondo fijo, dicen, está golazo, saldo fondo fijo 14.000. En la alternativa que les planteaba Luis, le agregan que además de eso hay un faltante de 1.000. Entonces ustedes dicen, bueno, a ver, la realidad del cajero es que tiene comprobantes por 10 y por 4 tiene 14. Pero si tienen un faltante de 1.000, lo que les están diciendo es que para el deber ser lo que debería tener el cajero, le falta subir un escalón más de 1.000 pesos. Entonces ahí dicen, bueno, 10.000 más 4.000, más lo que me falta hacia el deber ser, hacia lo que debería tener, es 15. ¿Tá? Y estas son formas alternativas que a ustedes les pueden preguntar lo mismo, o sea, así como les pueden dar la planilla con todos los movimientos, decir cuál es el fondo fijo, y ustedes decir, bueno, en realidad si me das el saldo contable del fondo fijo, no importa si se movió, si pagué o no pagué, también desde la planilla ustedes pueden construir el saldo del fondo fijo. ¿Cómo lo construyen? Por la suma de los comprobantes más el efectivo en poder del cajero, y si llega a haber una diferencia, dicen, bueno, si hay un faltante lo sumo, si hubiera un sobrante el caso sería el inverso, ¿no? Si yo acá pongo que esto es un sobrante, en realidad digo, bueno, tengo 14 otra vez entre comprobante y efectivo, pero después me dice que estos comprobantes efectivos con respecto a lo que debería tener el cajero hace que me sobren 1.000. Entonces digo 10 más 4, y si me sobran 1.000 los resto, y eso me da 13. ¿Tá? O sea, siempre es un tema de letras, o sea, la forma de plantearlo hay alternativas. Lo importante es que ustedes manejen el concepto, que es lo que decíamos hoy. El saldo contable de fondo fijo no se mueve salvo una decisión de la administración de la empresa de mantengo más o menos. ¿Qué representa el fondo fijo cuando está operando el cajero? Y el cajero tiene que tener comprobantes más efectivos que le sumen ese fondo fijo. ¿Tá? Entonces, ahí hay alternativas de preguntar, pero si ustedes tienen claro el concepto, lo van a poder responder bien. ¿Más dudas? No tiene que ser de fondo fijo, de los temas en general. Acuérdense que tenemos normas contables, tenemos
documentos, registros auxiliares. No se rige en el teórico, acuérdense. Arqueo y El teórico conciliación, estudiaron. Ninguno salta, pero ni para decirme No. arqueo y conciliación no van, pero... Y para quejarse. Tengo una duda. Que Sí. Luis había dicho en clase, ahora no me acuerdo bien, algo sobre la nota de débito, nota de crédito, que como que se registraba contrario o algo así, ahora no me acuerdo muy bien. ¿Cómo funciona? La pregunta en sí, ¿cómo funciona el tema de la nota de débito y crédito? Porque ahora no me acuerdo muy bien. Lo estás hablando en conciliación. En registros auxiliares de ser. Sí, ahora no me acuerdo muy bien cómo lo había Porque el dicho. comentario que hablamos en la clase pasada, en la última clase hablamos de la nota de débito bancaria y la de crédito. ¿A eso te referís? Sí, creo que sí. Igual ahí, conciliación para esta prueba, Bien. no se olviden que no va. Igual te lo respondo por las dudas. Lo que habíamos visto el caso de las notas de débito pendientes de registrar por la empresa, que esos iban a restar las notas de débito bancarias, ¿no? Iban a restar el saldo contable. Bien. Y las notas de crédito bancarias pendientes de contabilización por la empresa sumaban. Claro. Sí. Es que era por ahí la cosa y me quedó medio dudando de qué Ahí temas va. habíamos hablado. Bien, gracias. Ahí va. Exacto, fue en eso, fue en conciliación. Igual acuérdense que acá les va normas contables, auxiliares, banco y fondo fijo, y me estoy salteando el tema, documentos. Documentos. ¿Sí? Arqueo y conciliación va para la próxima. Sí, en realidad me dejó preocupado que ninguno me saltara el pescuezo cuando hice Arqueo la no norma va. de si iba arqueo y conciliación y nadie me dijo nada, ¿no? Son los temas eso que decía Luis, ¿no? Bueno, más dudas, chiquilines. A mí me quedó la duda, o sea, de la diferencia entre los descuentos con y sin recurso. Bien, a ver, vamos a armar un ejemplito. A ver, vamos a suponer que tenemos un cheque diferido de 100.000 pesos que vence el 31 de octubre, ¿tá? Y lo que a vos te dicen es que lo vas a descontar sin recurso, ¿tá? Y que lo que te cobra el banco es un 5%, ¿tá? Entonces, cuando es sin recurso, esto de sin recurso quiere decir que vos le das el documento al banco y la empresa se desvincula totalmente de ese documento. Entonces, no hay más relación con ese documento, por lo cual lo que va a ocurrir es que tú vas a dar de baja tu activo correspondiente a ese documento a cobrar, y lo que vas a registrar es que el banco te da dinero y que a cambio de eso te cobra unos gastos o intereses o como lo quieras llamar. Entonces, en ese caso, a ver, el día que tú recibís ese cheque, lo que hiciste fue cheque diferido a cobrar a deudores por venta, ¿tá? Esto por 100.000 en cada caso. Eso es el recibo de cheque diferido cuando viene el cliente y te trae el cheque. Después sería que haces el descuento, como es sin recurso. Lo que yo te comentaba recién es, del lado del crédito, vos vas a dar de baja el cheque diferido. O sea, lo das de baja porque ese cheque ya deja de pertenecerle a la empresa. Pasa a ser propiedad, el que tiene la disposición de ese cheque es el banco. Del otro lado del asiento, lo que te va a pasar es que a cambio de esos 100.000, el banco te da 95.000. Por 95.000 porque pusimos en el ejemplo que el gasto que te cobraba era un 5%. Y después lo que hacemos es ponemos gastos bancarios. Podría ser una cuenta de intereses, pero para coincidir con la solución te ponen gastos bancarios por 5.000. ¿Tá? Y
y esto es el día que haces la operación de descuento. La diferencia importante de acá es que el día del vencimiento de este cheque no tenés que hacer nada. No tenés que hacer nada porque en realidad vos ya con ese activo no tenés ninguna vinculación. No te importa si el que firmó el cheque lo paga o no lo paga, porque eso va a ser un problema del banco. El que va a perder o ganar ahí es el banco. ¿Está bien? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, bárbaro. Profesor, yo tengo una consulta. Sí. Hay gastos bancarios. Si Sí. en el medio de la fecha entre que yo lo desconté y la fecha de vencimiento tengo balance, ¿eso queda también como lo otro que es intereses perdidos a vencer? A mi juicio sí, porque es un cambio por plazo. Digo, pero ahí hay dos interpretaciones. Hay gente que te dice, bueno, lo que te cobra el banco es como una tarifa, como cuando, digamos, cuando vendes, y es como que fuera un precio de venta o de compra, y en ese caso no. Digo, por eso no vamos a generar esa ambigüedad, pero cualquiera de las dos interpretaciones son válidas. En una revisión no te lo vamos a preguntar porque tendría dos respuestas válidas. No, yo porque como en el otro caso dice intereses perdidos o perdidos a vencer, por eso me quedo con Sí, esto. en ese caso sí te podemos llegar a poner una fecha de balance en el medio, sí, y ahí sí la discriminación de intereses será a vencer o intereses perdidos. En este caso, las dos interpretaciones valen. Yo las he visto utilizar de las dos formas, y lo importante es que las justifiques, y si lo justificas como que es un precio de venta y llevas toda pérdida de una, está bien, y si justificas como que son intereses y discriminas, también está bien. Okay. Te prometemos no poner esas cosas en la revisión para... No, yo porque vi ejercicios de otros años o otras cosas que lo decían y los de ahora no, por eso me quedó la duda de que... No, bueno, capaz que está bueno poner algo que tenga doble respuesta, porque así cualquiera vale, poner cualquiera de las dos y está todo bien. Digo. Pero bueno. Con ese criterio cualquiera vale, sí está bueno, pero son muy ambiguas las respuestas. No, pero cualquiera que resulte aceptable, no, si vas a poner no, creatividad, no, vamos a ir por contabilidad, no por creatividad. Bien, vamos a ver ahora otro cheque de 200.000, vamos a hacerlo vencer el 30 de noviembre para que sea distinto, y este lo vamos a descontar con recurso. Y con recurso vamos a ponerle que el interés es el 1%. ¿Ah? Entonces, y vamos a suponer que no hay en el medio, en el medio, digamos, vamos a suponer que este descuento se hace, no sé, el 1 de octubre. ¿Ah? A ver, cuando recibimos este cheque, la operativa es exactamente igual, ¿no? Esto, ya sabemos que esto viene del lado del comprobante, que es el recibo de cheque diferido. Ahí lo que vamos a hacer es recibimos el cheque y lo tenemos con el cliente, ¿está bien? Cuando hacemos el descuento, ahí empieza la primera diferencia grande, que en realidad es que cuando nosotros descontamos con recurso, ahí la propiedad, digamos, o el control de ese documento sigue siendo de la empresa. Es decir, el descuento con recurso es algo así como que yo le dejo al banco el cheque, pero sigo siendo el dueño de ese cheque. ¿Está? Dicho en buen romance y en forma muy simplificada. Entonces lo que va a pasar en este caso es que cuando el cheque vence, si el que tiene que pagar ese cheque no lo paga, el banco me lo va a terminar cobrando a mí. Entonces, ahí en el descuento, nosotros no vamos a dar de baja el documento a cobrar porque seguimos obligados por ese documento,
por lo cual lo que vamos a generar es una cuenta de pasivo que se llama acreedores por documentos descontados. Esto es una cuenta de pasivo, me marca que yo tengo una deuda que, bueno, se va a cancelar sola si el cliente viene y paga el cheque, pero si no ocurre eso, no se va a cancelar sola y yo la voy a tener que cancelar. ¿Tá? A cambio de esta deuda que generamos por este cheque descontado, vamos a tener dinero en la cuenta que nos va a acreditar el banco y nos va a cobrar intereses perdidos. ¿Tá? Acá pusimos bien fácil, intereses perdidos 1%, el 1% de 200.000 son 2.000, y estamos diciendo que el banco nos puso 198.000 pesos en cuenta. Este es el día que se hace el descuento, y bueno, y después que acá para nuestro ejemplo, esto lo habríamos hecho el 1 de octubre. El 30 de noviembre, vence el cheque, y ahí pueden pasar dos cosas. La primera es que el cliente pague, y la segunda es que no pague, y que a ese cheque le ponga el banco que corresponda un sello que diga falta de fondos y me lo termine devolviendo. Si pasara esto último, lo otro que va a pasar es que el banco a mí me va a cobrar ese cheque. El banco no corre el riesgo de no cobrar el cheque cuando yo descuento con recurso. ¿Está bien? Entonces, vamos al escenario que es más fácil, que es que el cliente paga el cheque, es decir, el cheque va al cobro y no hay ningún problema. Entonces, ahí lo que nosotros decimos es, si el cliente pagó, este pasivo que habíamos generado acá queda automáticamente cancelado, ¿está bien? Y lo otro que me va a pasar es que este cheque diferido, que yo había ingresado en mi contabilidad acá, se cancela, se extingue porque fue al cobro y se terminó la historia. Eso traducido a un asiento, lo que genera es que vamos a dar de baja a acreedores por documentos descontados por 200.000, y del otro lado vamos a dar de baja el cheque diferido a cobrar por 200.000. ¿Está bien? Acá lo otro importante a considerar es que tomamos los 200.000, es decir, tomamos el importe del cheque, ¿no? No lo que el banco nos puso de dinero en la cuenta, porque eso fue algo financiero, algo que nos sacó los intereses, y eso. Acá ya en el vencimiento siempre hablamos del importe final, lo que llamamos el importe nominal de ese cheque. ¿Ah? Ahora vamos al otro escenario que nos dice que el cliente no paga. Cuando el cliente no paga, acá pasan más cosas. Decíamos, bueno, a ver, lo primero que pasa es que igual el cheque ese como tal se va a extinguir. Se va a extinguir porque ya no tengo un cheque diferido, porque ese cheque fue al banco y rebotó, no tenía fondos. ¿Ah? Lo otro que va a pasar es que el banco me va a cobrar el dinero porque yo seguía siendo responsable, y cuando el banco me hizo el descuento con recurso, me dijo, che, mira, si tu cliente no paga, vas a pagar vos. Entonces el banco me lo cobra y no me avisa nada, o sea, me lo cobra en forma casi automática. Lo tercero que va a pasar es que ese documento que fue un cheque diferido, que rebotó y que ahora ya tiene incluso un sello que le puso el banco que dice no tiene fondos o faltan fondos, me lo va a devolver y me va a decir, mirá, yo te lo doy y vos andá y reclamale a tu cliente y trata de cobrar. Pero claro, ese documento que el banco me devuelve no es un cheque diferido, jurídicamente no es un cheque diferido, sino que es algo que está vencido y que yo voy a tener algún problema potencial al menos para cobrar eso. Entonces, todo eso resumido en asientos, lo que va a implicar es lo siguiente, a ver, nosotros este pasivo lo vamos a cancelar porque ya la responsabilidad por el documento descontado
se da de baja. Entonces, vamos a debitar 200.000 en acreedores por documento descontado. ¿Y por qué cancelo esta responsabilidad? Porque en realidad le pago al banco. El banco se cobra a través de mi cuenta corriente el importe de este cheque. ¿Tá? El cliente acá no pagó, el banco me lo cobra. Entonces, de mi cuenta bancaria, sacamos mediante un crédito 200.000 pesos. ¿Está bien? Y decíamos, lo otro que va a pasar es que dejamos de tener un cheque diferido, pero dejamos de tener diferido porque ya rebotó, le faltaron fondos, pero el banco lo que va a hacer es, nos va a entregar igual ese documento para que nosotros tratemos de cobrar. Entonces, vamos a generar un activo que lo vamos a llamar documentos vencidos para distinguir que es un documento que ya ha tenido un masaje de cobro que no ha sido exitoso, que es un documento con problemas. Y del otro lado, lo que vamos a hacer es dar de baja el cheque diferido a cobrar por los 200.000 del importe. ¿Está bien? Esto lo hacemos Ahora, el 30, ¿no? Sí. a todo esto, ¿no? Lo que sirve en realidad contratar al banco con un cheque sin recursos para un deudor conflictivo que sepas que no te va a pagar, se lo das al banco y que se arregle él, ¿no? No, ¿sabes qué? Lo que pasa es que lo que es normal en los bancos es hacer la operativa con recursos. Es decir, difícilmente los bancos te acepten hacer operativas sin recursos. Los bancos hacen operativas sin recursos, por ejemplo, cuando tú vas y le descontás cheques que, no sé, que son emitidos por los sellos de tarjeta de crédito o son emitidos de repente por, no sé, por multinacionales muy fuertes o por empresas que el propio banco conoce mucho y sabe que son muy buenas. Pero lo más habitual es que la operativa bancaria se base en descuentos sin recursos. La otra es como excepcional. También la otra, al menos en un plano teórico, digamos, si vos de la misma empresa, un banco te dice, te lo hago con o sin recurso, te va a cobrar un poco más en el que no tiene recursos porque se está quedando con todo el riesgo él, ¿no? Pero digamos, lo habitual es que la mayor parte de la operativa viene por acá, viene por la operativa que el banco se queda con el recurso de cobro. No te lo da a elegir, habitualmente no te lo da a elegir, no te lo plantea. Si no comparto contigo, le tiro todo lo malo, se lo tiro sin recurso y lo otro se lo hago con recurso que es más barato. Que me cobre un poco más, si sé que es un deudor que no me va a pagar, bueno, se lo doy al banco y que el banco se resuelva. Sí. Sí, si te dan la chance pasa a ser un tema financiero. Ahora sí, si el banco no te da la chance es un tema de, bueno, si preciso el dinero lo hago como me lo plantea el banco. Carolina, creo que habías levantado la mano, por lo menos vi un cartelito por ahí. Hola, buen día. Era Buen para día. saber si muere ahí el ejercicio, hablando así, o lo pasa a gestión. Bueno, eso es una decisión de la empresa, digamos, desde el punto de vista de nuestros ejercicios, lo que va a ocurrir es, si la letra te dice pasa a gestión, ahí lo que haría sería un asiento complementario de documentos en gestión a documentos vencidos o créditos en gestión, deudores en gestión. ¿Tá? Lo que en la práctica lo que puede pasar es que te venga devuelto un cheque porque al cliente le pasó algo, no sé, imprevisto, pero que vos vas con este documento y te lo paga. Entonces, digamos, la primera opción no es pasarlo a gestión. Ahora, si vos tenés este documento vencido,
llamas al cliente, se te hace loco, ves que no te lo quiere pagar y seguramente lo termines pasando a un abogado. Y además ese proceso va a tener que ser medio rápido porque por temas jurídicos eh, las acciones, la gestión, digamos, este documento en forma jurídica, tenés un plazo de 6 meses después del vencimiento para pasarlo. Pero digamos, no es automático, a eso voy. En primera instancia haces esto, generas el documento vencido, en la práctica hablarías con el cliente, tratarías de cobrar, y después si se te complicara, sí, probablemente ahí vas a una instancia de gestión y harías el asiento que corresponde como veíamos cuando hacíamos ajustes. Ah, bien, bien, gracias, entendí. Otra consulta. Sí, Cuando es sin recurso, son gastos bancarios en los asientos. Cuando es con recursos, son intereses perdidos bancarios. sí, lo estamos diferenciando así en el libro y en las soluciones te lo diferencia de esta manera. Yo hoy comentaba que en la práctica hay empresas que hacen todo sobre las cuentas de intereses y está bien también. Digo, acá simplemente para seguir la misma mecánica que las soluciones, vamos con gastos bancarios en sin recurso y con intereses en con recurso. A ver, veo que están acá. Está Luis ahí contestando algo. No me quedó claro, hay una consulta de Mariana que habla del valor restante de caja, no entendí de dónde. Porque habían dicho en el ejercicio 1 que decía que depositabas ese dinero restante que te quedaba en la caja. Lo que no entiendo es de dónde sacas ese valor, tipo, de eso, del restante. Porque vos tenías el saldo de la caja y te decía que se creaba un fondo fijo de 10, ponele, y el remanente es lo que se deposita en el banco. Está. ¿Se entiende? Vos tenías 20 en caja, ponele, creabas un fondo fijo de 15 y los 5 restantes los depositabas en el banco. Está, gracias. De nada. ¿Más dudas, chiquirines? A ver, el chat. ¿No hay consultas, por ejemplo, sobre mayores auxiliares, normas contables? ¿No tienen dudas? Una genérica sobre registros auxiliares. Vamos a suponer que tenemos acá contabilidad principal y acá tenemos la auxiliar. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que en esto de la contabilidad principal y la contabilidad auxiliar lo que teníamos que hacer era el auxiliar básicamente eran esas fichitas, esos mayores auxiliares que teníamos, si estamos hablando de deudores por cada uno de los clientes y era de acreedores por cada uno de los acreedores. Después vamos a ver que también hay mayores auxiliares relacionados con inventarios, puede haber mayores auxiliares vinculados a cuentas bancarias, pero en los que hemos trabajado sobre todo es en deudores, acreedores. Y estos mayores auxiliares nosotros lo resumíamos, ¿se acuerdan? En el cuadrito, el cuadrito que era señor A, señor B, señor C, y acá teníamos débitos, créditos y saldos. ¿Se acuerdan que lo que hacíamos era totalizábamos esto
y la comprobación que teníamos que hacer es que estos totales de acá fueran iguales a los que teníamos en la contabilidad principal. La contabilidad principal que básicamente la referimos al libro mayor y al libro diario, es decir, al de la cuenta colectiva. ¿Tá? Entonces, la pregunta es, si hacemos estos controles y nosotros nos damos cuenta de que el error está en la contabilidad principal y que el auxiliar está bien, ¿dónde van a ir a corregir eso? En la principal. Ahí está. Siempre la mecánica es... Ay, sí, te escucho. Perdón. Decíamos... No entendí, perdón. No, que lo que decíamos es, supónganse que nosotros hacemos este control y nos da una diferencia, ¿está bien? Por ejemplo, nos da que acá hay una diferencia, ¿está bien? Que estos créditos con respecto a los créditos del mayor principal, vamos a suponer que acá hay 100 y que acá hay 150, ¿está bien? Y lo que la consulta que yo hacía era, bueno, a ver, si yo llego a la conclusión que estos 150 están bien y que estos están mal, ¿ah? Lo que decíamos es, ¿dónde vamos a ir a corregir? Y la respuesta es, vamos a ir a corregir donde está mal. No vamos a deshacer lo que tiene que ver con las fichas, con el mayor auxiliar. Si esto está bien, vamos a ir a corregir al lugar donde cometí el error. ¿Tá? Y donde cometí el error, bueno, cuando se da este caso, lo que puede ser es que yo haya imputado mal, haya hecho mal un pasaje al mayor, y ahí solo corrijo el mayor, es decir, le haré un crédito complementario o anularé el crédito que se hizo y haré uno correcto. O lo que me puede pasar es que pasé bien al mayor y lo que está mal es el asiento del libro diario, y ahí lo que reformularé, haré una corrección del asiento del libro diario. ¿Tá? Pero como mecánica general, lo que siempre tienen que hacer es ir a corregir al lugar donde está el error. Es decir, si a mí me pasara esto, o sea, me pasa esto, es el auxiliar está mal, es decir, ahora lo que está mal es este 150 de acá, y acá tengo los 100, pero estos 100 ahora están bien. Acá la situación es la inversa. Acá lo que yo tendría que hacer es decir, bueno, en la contabilidad principal, mayor principal, ¿no? Y libro diario no toco nada porque sé que está bien. Y lo que hago es, en estos 150, supónganse que se debe a que hay una partida acá de créditos en el señor B que está mal. Y bueno, ahí voy a la ficha del mayor auxiliar del señor B y hago la corrección pertinente. ¿Tá? A lo que voy es importante que tengan claro, cuando comparen estas situaciones o estas diferencias, digamos, entre lo que es la contabilidad auxiliar y lo que es la principal, primero obviamente tienen que determinar si hay diferencias. En caso que las hubiera, lo segundo que tienen que hacer es tratar de determinar si lo que está mal es el mayor auxiliar o es el diario o el mayor principal. Y en consecuencia con eso, tienen que ir a corregir al lugar que está mal, ¿tá? Y solo al que está mal, no deshacer lo que está bien. Entonces, si yo tengo que corregir la contabilidad principal, que es la que está mal, y lo que me va a pasar es que puede estar mal en el libro diario, entonces ahí corregiré, haré el asiento del libro diario que corresponda para corregir y paso al mayor. O capaz que está mal solo el mayor, porque hay un asiento que yo hice bien, no sé, por 1.000 pesos en el libro diario, y cuando fui al mayor lo pasé por 500, lo pasé mal, bueno, corrijo solo el mayor. Cuando me doy cuenta que
el error en cambio es, hice bien en el libro diario, pasé bien al mayor, pero después metí la pata cuando fui al auxiliar. Bueno, ahí lo que hago es corregir el auxiliar. ¿Cómo corrijo el auxiliar? Y bueno, ahí hay varias alternativas, pero muchas veces lo más fácil es anular el que hice mal y después hacer otra imputación correcta. Pero eso hay distintas formas que ustedes lo vieron con Luis en los ejercicios y harán la que les resulte más cómoda. ¿Está bien? ¿Dudas sobre esto, chiquilines? Profe, o sea que usted dice que mejor es hacerlo a la inversa, darlo vuelta al asiento para corregirlo y después hacer el correcto. No, a ver, en el libro diario, lo que ahí tenés las dos alternativas, ¿no? Eso en la práctica es la que te resulte más cómoda. En una revisión, bueno, general te pueden plantear una sola, o por lo menos cuando era múltiple opción te tenían que plantear una sola. Acá seguramente en el formato de preguntas, digamos, vos sabes los asientos afuera y la respuesta que te piden es cuánto acreditas o cuánto debitas en determinada opción. Pero digo, en la práctica, si es en la contabilidad principal, podés extornar el asiento que está mal y haces el correcto. Lo que yo decía que después en el mayor auxiliar, un poco la mecánica es la misma. Es decir, bueno, suponete que vos en mayor auxiliar le acreditaste a alguien 900 pesos y correspondía a 1000. Bueno, la alternativa es, en la misma columna, metés un negativo por 900, es decir, anulás el que hiciste mal y volvés a poner una imputación por 1000, que es la correcta, o de repente lo que haces es una única imputación por 100, que es lo que te faltaba para la cifra correcta. Eso en la práctica lo vas a poder hacer de la forma que quieras. Después en los exámenes a veces te vienen dado un formato con una de estas dos, y bueno, tendrás que adaptarte a esa, pero en la práctica usas cualquiera de las dos porque las dos están bien. Bien. ¿Más dudas, chiquilines? Por ahora no, gracias. Che, no se rifen normas contables, porque... Nunca nadie pregunta nada de normas. No, por eso, porque Normas parece... contables es más teórico, o sea, las preguntas van a ser teóricas. Sí, exacto, es teórico. Claro, por eso no hay mucho práctico, a veces uno se pierde en el práctico, eso tenés que estudiarlo, sí o sí. Sí. ¿Y qué podrían preguntar de normas? De todo, o sea, te pueden, de lo que está en las diapositivas, o sea, nunca te van a preguntar cosas que estén por fuera de las diapositivas, pero de los conceptos que están allí, te pueden preguntar cualquiera. Al perro mío no le gustan mucho las normas contables, disculpen el ruido. Pero, concuerdo con el perro. Bueno, sí, le hablo de normas contables y el tipo se pone nervioso, no sé, se le complica. No, pero a ver, de la temática que está allí en el material teórico, les pueden preguntar todo. Pero a lo que voy es que con la profundidad y el alcance que se lo pueden preguntar es solo con lo que está ahí. No, en esta materia, lo que siempre decimos es que todo lo que son evaluaciones, lo que son ejercicios, no se salen del nivel que tiene el material de clase y lo que se discute en clase. Entonces,
Ahí si ustedes leen y comprenden lo que está ahí, no van a tener problema con lo que surja de ese tema. ¿Tá? Y más que normas contables, es un módulo introductorio importante, pero es introductorio porque, digamos, la paliza grande de normas contables, en términos teóricos, empieza en General 2 y después sigue, ¿no? Sigue en General 3, en Superior, pero en principio esto es un módulo introductorio. Yo no vi la prueba, pero no tengo dudas que algo le van a preguntar, porque es el tema teórico en esencia que tienen, pero con el alcance que está allí. ¿Más dudas, chicos? En el chat hay varias dudas, creo, de teórico. A ver, Preguntan la diferencia entre pyme y EMIR. A ver, pyme es una definición que sobre todo tiene que ver con la actividad comercial de una empresa. Digamos, son empresas un poco más chicas, que las empresas, digamos, que operan en bolsa, o las empresas más complejas. Cuando nosotros hablamos de normas contables para pyme, en la sección 1 de esas normas te dice que esas normas refieren a empresas que son que no cotizan en bolsa, es decir, que no tienen la necesidad de rendir cuentas, y rendir cuentas implica que no van a la bolsa de valores, o que, como las normas en realidad se escriben en Estados Unidos, que no van, no sé, a la Comisión de Valores o alguna de esas entidades donde hay que hacer público los estados financieros y que están regulados. Después, cuando hablamos de EMIR, en realidad es una diferenciación para digamos, para el marco contable, para el marco contable adecuado que deben de utilizar esas empresas. Entonces, ahí lo que decimos es que adentro de esas pymes, que son como empresas más chicas y más simples, hay algunas que son todavía más simples y más chicas. Entonces, ahí el decreto, el marco uruguayo, el marco regulatorio uruguayo, hace esa distinción para decir, bueno, si vos sos un EMIR, te voy a perdonar en alguna parte de la aplicación de las normas, o vas a tener menos obligatoriedad en cuanto al uso de algunas normas. Y si no sos EMIR, es decir, si ya cumplís con todas las condiciones para ser calificado como pyme, ahí vas a tener que usar el marco completo de la ANIS para pyme. ¿Tá? Esa es la diferencia básica. Es como que los EMIR están adentro de la pyme, pero digamos son un poco más chicos o más simples acorde a la ley. Veo acá que estás con el marco. ¿Sos vos, Luis, que estás contestando? Sí, le mandé las características de la EMIR. Sí, fíjate que ahí en lo que son las EMIR, en realidad pone un montón de condiciones que en la práctica lo que hace es acotarte el tamaño y digamos, el volumen operativo de la empresa, porque, por ejemplo, a ver, EMIR no tiene obligación pública de rendir cuentas de acuerdo a la sección 1. Ahí en esa, lo que se están sacando son todas las empresas grandes y las empresas que van al mercado a emitir obligaciones o que cotizan en bolsa. Tampoco se piensen que en Uruguay esto es como Wall Street, ¿no? Estos son 10, 12 empresas en Uruguay. Pero después dice, fíjense que dice, sus ingresos operativos no superen las 200.000 unidades reajustables. Las 200.000 unidades reajustables son algo así como 270, 280 millones de pesos uruguayos, que llevado a dólares son como 7 millones de dólares, 6, 7 millones de dólares.
En realidad no son muchas las empresas en Uruguay que hoy venden más de esa cifra. El Uruguay se caracteriza porque la mayor parte de la base de empresas aportantes al BPS son empresas bastante chicas, con un nivel de ventas muy inferior a con pocos empleados. Entonces, ahí sí, en la condición B, están metiendo para adentro de EMIR una torta de empresas uruguayas. Su endeudamiento con entidades controladas por el Banco Central no excede el 5% de la RPBB para bancos. La RPBB para bancos son 130 millones de unidades indexadas, el 5% son 6,5 millones de unidades indexadas, y si eso lo multiplican por casi 6 pesos, estamos hablando de casi $1 millón de deuda con los bancos. También no son tantas las empresas. Hay empresas, obviamente, en Uruguay que le deben más, y bastante más que $1 millón a los bancos en su conjunto, ¿no? No un solo banco, sino el sistema financiero, pero en realidad la mayoría de ellas no lo hace. La otra condición es que no tengan participación estatal, ahí a través de, no sé, Corporación Vial, Corporación Nacional para el Desarrollo, bueno, en definitiva, todas estas cláusulas lo que me dicen es, mira, hay una torta de empresas en Uruguay que van a ser EMIR, ¿tá? Y después habrá otras que capaz que son un poquito más grandes y van como pymes. En realidad la estructura uruguaya es, en la obligación de NIF Full tengo muy poquitas empresas. En la de NIF para pyme tengo algunas, pero donde tengo la base grande es en estas que son EMIR, porque son pocas. Obviamente después las reguladas son poquitas también, porque son los bancos, alguna mutualista, alguna cosa parecida. Entonces, la mayor parte queda acá dentro de EMIR con una obligatoriedad de usar el marco NIF para pyme de una forma parcializada, ¿tá? Lo que sí, acuérdense que de estas condiciones de EMIR no es que basta con que se incumpla uno para que la empresa pase al escalón de arriba, ¿tá? O sea, no es que se tengan que incumplir de la A a la E todas juntas, sino que con una ya quedaría afuera. Y lo otro importante es, si ustedes son EMIR y quieren usar la NIF Full, es decir, quieren ir para arriba en la obligación de usar normas, lo pueden hacer, no hay ningún impedimento y está bien. Lo que no pueden hacer es bajar la escalera, es decir, si ustedes están en un escalón arriba, no pueden bajar. Si ustedes son pyme, tienen que usar todo el marco de NIF para pyme, no pueden ir a la obligación de EMIR. Si ustedes tienen la obligación de NIF Full, no pueden decir, bueno, yo prefiero usar la NIF pyme, y se mandan con la NIF pyme. Es decir, para abajo no pueden ir, para arriba pueden ir, y no tienen que pedir ningún permiso, simplemente lo ponen y lo hacen, ¿tá? ¿Puede una empresa que cotiza en bolsa, por ejemplo, aplicar NIF pymes? A ver qué les parece. No entendí la pregunta. Si puede, por ejemplo, una empresa que cotiza en bolsa aplicar, perdón, creo que le dije pymes, ser un emisor de menor importancia relativa. No, considero que no. No, Porque no es está una de las cumpliendo. características. Bien, ahora, si un EMIR quiere aplicar NIF Full, ¿puede? Sí. Si cumple con los requisitos, sí. Puede subir. Exacto, yo puedo subir en marco normativo, pero no puedo disminuir. Lo mismo, si tengo una entidad regulada que tiene un marco específico, no puede no aplicarlo, ¿sí? Porque está regulada, por ejemplo, ahí les ponía entidades reguladas por el Ministerio de Salud Pública, bueno, tienen su normativa. El sistema financiero, lo mismo, ¿se entiende? Siempre tengo que acatar lo que me corresponde a mí. Y puedo subir de marco, no disminuir. ¿Alguna otra pregunta? De equivalentes ya dieron, ¿no? Ya estuvieron viendo ejercicios.
Sí, de los fondos fijos estuvimos bichando cosas, sí. ¿Qué consulta tenías? Igual si tenés alguna duda, comentanos. No, de fondo fijo no, sino de efectivos y equivalentes, pero Está muteado ahí, Fernando. ¿Del teórico decías alguna consulta con respecto a eso? sí. Planteanos nomás tranqui la duda que tengas, no hay problema que ya lo hayamos comentado algo. Esta clase no queda grabada, ¿verdad? No, no la grabamos. Ah, está. Yo Porque no entré en la primera parte para ver cómo estaban dando efectivos y equivalentes y está. ¿Más dudas, chiquilines? Bueno, si no hay más dudas, levantamos por acá, ¿no? O sea, ¿qué te parece, Luis? Sí, si no. Bueno, gente. Una ¿sí? preguntita. Sí. ¿El fondo fijo se toca la cuenta fondo fijo solo cuando se crea, cuando se disminuye, se aumenta, y cuando hay balance? ¿Puede ser? Cuando hay balance y no hay reposición. Cuando hay balance y no hay reposición. Está. Ok. Gracias. Por nada. Tenemos que definir después qué hacemos con la clase del martes, porque ellos salen 10 menos cuarto del control. Sí. Vas a arrancarla a 10 y cuarto, ¿no? Sí, arrancamos 10 y cuarto y bueno, y van llegando a medida que puedan. Sí, porque perder otra clase nos complicaría bastante. Sí, además viste que con todo esto que a veces tenemos paros y eso, no descarto que perdamos alguna clase más después. Así que la empezamos 10 y cuarto, vamos haciendo, igual nosotros, como hoy no están todos, iremos a las 10, pero bueno, vamos haciendo un poco de bicho hasta que... Hace un poco de tiempo ahí. Ahí va. ¿Está? Bueno, gente, mucho éxito el En la martes. prueba, éxitos. Que Muchas pasen gracias bien. por todo. Gracias. Bueno, que anden bien. Chao, chao. Igualmente. Chao.